Nunca pensé que algo tan simple como ir al hospital por un chequeo de rutina fuera a voltear mi vida de cabeza. Ese día me levanté como siempre, me puse mi blusa de flores, la que me regaló Lucía hace un par de años, tomé mi bolso, y salí rumbo al Hospital Civil. Ese edificio, viejo, con las paredes manchadas de humedad, ese olor a desinfectante barato mezclado con polvo, y ese aire denso que parece quedarse pegado en la garganta. Me senté a esperar mi turno, mirando a la gente entrar y salir, madres con niños, señores mayores, jóvenes apurados, todos con su propia urgencia, y yo ahí, esperando solo que me dieran el pase para unos análisis. Cuando por fin me llamaron, la muchacha que me atendió era joven, muy amable, me pidió mis datos, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, lo de siempre. Y yo, con esa confianza de quien ya repitió esos datos 1000 veces, se los fui diciendo casi de memoria. Pero de repente, la noté rara. Frunció el ceño, dejó de teclear, y me miró de una forma que me hizo sentir una puntada en el estómago. Señora, ¿alguna vez ha cambiado su nombre? Solté una risita nerviosa, de esas que no salen de verdad, más para romper el silencio incómodo. Le dije que no, que toda la vida me he llamado igual, Carmen López Hernández. Ella bajó la mirada, tecleó algo más, suspiró, y después de unos segundos, se levantó de su silla diciendo que necesitaba verificar algo en el archivo físico. La vi caminar hacia esa puerta de metal, esa que siempre vi cerrada al fondo del pasillo, y que siempre imaginé llena de papeles viejos, de cajas apiladas, de secretos que nadie quiere revisar. Me quedé ahí, sintiendo como las manos me sudaban, como el corazón empezaba a latirme más rápido sin saber por qué. No sé cuánto tiempo pasó, pero para mí, fueron horas. Cada vez que escuchaba pasos, pensaba que era ella volviendo. Cuando por fin regresó, venía con una carpeta grande, de esas que uno ya casi no ve, color beige, con etiquetas escritas a mano, y manchas de humedad en las esquinas. Se sentó, respiró hondo, y con una voz bajita, como quien tiene miedo de romper algo, me dijo: Señora, aquí hay una inconsistencia, según este registro, su madre. Sentí que me faltaba el aire. Mi madre. Ella tragó saliva, me miró con esa cara de querer decir y no querer decir, y entonces lo soltó. Su madre es Teresa López Hernández. Teresa. Mi hermana. Mi hermana. Me quedé helada. No entendía, no podía entender. La cabeza me daba vueltas, y todo alrededor empezó a sonar como si estuviera bajo el agua. No escuchaba bien, no veía claro, solo sentía las manos temblando, los ojos llenándose de lágrimas, y esa carpeta, esa maldita carpeta, como si pesara toneladas. La enfermera me preguntó si me sentía bien, pero no pude responderle. Apenas moví la cabeza, como si eso fuera suficiente para que entendiera que no estaba bien, que nunca en mi vida había estado tan mal. Cerré los ojos, y de golpe, me vinieron a la mente todas esas veces que le pregunté a Teresa sobre mi infancia, y ella, siempre con evasivas, con silencios, con frases cortas. Eso no importa ya. Lo importante es que estamos juntas. Juntas, pero, ¿cómo juntas? Recordé sus abrazos, su manera de protegerme de todo, hasta de mí misma, sus lágrimas escondidas, sus noches de insomnio. Y ahí, con esa carpeta temblando en mis manos, con las piernas a punto de ceder, supe que ese papel, ese simple papel amarillento, acababa de romper en 1000 pedazos la historia que yo creía conocer. Me levanté como pude, caminé sin saber hacia dónde, con la vista borrosa, con el corazón deshecho. Porque en ese momento, supe que la verdad apenas estaba empezando a salir, y lo que venía después, iba a doler mucho más. No recuerdo bien cómo logré salir de ese hospital aquel día. Caminaba como en un sueño,
como si los pies me llevaran solos, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático y mi mente estuviera en otro lugar. El sol me daba de lleno en la cara, pero yo solo sentía un frío por dentro que no se me quitaba. Me senté en la banca de la parada del camión, abracé mi bolso como si fuera un escudo, y me quedé ahí, viendo pasar a la gente, los coches, los vendedores ambulantes, pero sin ver realmente nada. Solo escuchaba una y otra vez esa frase retumbando en mi cabeza. Su madre es Teresa López Hernández. No, no podía ser, tenía que haber un error, un malentendido, quizá alguien mezcló mi expediente con el de otra persona, seguro fue eso, un simple error administrativo, uno de tantos que pasan en este hospital viejo. Pero, ¿y si no era un error? Esa idea me atravesó como una puñalada. Respiré hondo, y lo único que supe hacer fue sacar el celular y marcarle a Lucía. Pero apenas sonó 2 veces, colgué. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a explicarle algo que ni yo entendía? Pasaron minutos, o quizá fueron horas, no sé. Lo único que sé es que terminé decidiendo ir al único lugar donde podrían aclararme esto, el registro civil. Me subí al camión, el trayecto fue eterno. Cada parada me parecía un castigo, como si todo el universo estuviera en mi contra, haciéndome más lenta la llegada. Iba sentada junto a la ventana, mirando las calles pasar, y recordando todas esas veces que pregunté por mi acta de nacimiento, y Teresa siempre encontraba una excusa para no dármela. Yo me encargo de esos papeles. Ya sabes cómo son esos trámites, una lata. Otro día, Carmencita, cuando tengamos más tiempo. Y yo, como siempre, confiando. Cuando por fin llegué al registro, mis manos temblaban tanto que apenas podía llenar el formulario para pedir la copia certificada. Me acuerdo que la muchacha de la ventanilla me sonrió, como si fuera un trámite cualquiera, como si ella no tuviera idea del terremoto que se estaba gestando dentro de mí. Unos minutos, señora, enseguida le traigo su documento. La vi caminar hacia el fondo, hacia ese cuarto lleno de estantes metálicos, carpetas apiladas, polvo acumulado por años, documentos que guardaban las historias de miles de personas, y la mía, justo ahí, esperando ser abierta. Mientras la esperaba, caminé de un lado a otro, me senté, me levanté, me volví a sentar, me mordí las uñas, algo que no hacía desde que era niña. Sentía el corazón en la garganta, las manos sudadas, y una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Cuando la muchacha regresó, traía una hoja doblada, con ese sello oficial grande en el centro, y mi nombre completo arriba, como siempre, Carmen López Hernández. Pero cuando bajé la mirada a la sección de nombre de la madre, ahí estaba otra vez. Teresa López Hernández. No, no, no. Sentí que todo el aire me abandonaba de golpe. Me apoyé en el mostrador, y creo que la chica se dio cuenta, porque me preguntó si quería sentarme, pero solo pude hacer un gesto con la mano, como diciendo que estaba bien, aunque por dentro, me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Tomé el documento, lo guardé en mi bolso, y salí de ahí como pude, caminando rápido, casi huyendo, con las lágrimas a punto de salirse, pero aguantándome, porque estaba en la calle, y no quería que nadie me viera así. Caminé sin rumbo, pasé por calles que ni recordaba, crucé avenidas sin mirar, hasta que llegué al parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Me senté en una banca, cerré los ojos, y por fin, dejé que las lágrimas cayeran, sin control, sin vergüenza. Ahí, con la cara entre las manos, supe que ese papel, ese maldito papel, era solo el principio. Porque si eso era cierto, entonces lo que venía después, iba a doler mucho más de lo que podía imaginar. No dormí esa noche. Me acosté, sí, pero solo para quedarme ahí, mirando al techo,
escuchando el tic-tac del reloj como si cada segundo fuera un golpe directo a mi pecho. Cerraba los ojos, y en lugar de descansar, mi mente repetía una y otra vez esa frase maldita. Su madre es Teresa López Hernández. Me abrazaba a la almohada, como si pudiera protegerme de esa verdad, como si pudiera esconderme bajo las cobijas como una niña asustada, pero ni así. Las lágrimas, esas llegaron solas, sin permiso, bajando por mi cara, empapando la funda, mientras por dentro solo sentía un vacío, una angustia que me apretaba la garganta. Me convencía a mí misma de que tenía que haber un error, que en cualquier momento iba a sonar el teléfono, y alguien, alguna persona del hospital, iba a llamarme para disculparse, para decirme que hubo una confusión, que habían mezclado expedientes, que mi acta era otra, que todo esto no era más que un malentendido. Pero el teléfono nunca sonó. A eso de las 5 de la mañana, ya cansada de tanto pensar, me levanté. Fui a la cocina, preparé café, pero ni siquiera pude tomarlo. Lo dejé ahí, enfriándose, igual que mi ánimo, igual que la esperanza que tenía de que todo fuera mentira. Me senté en el sillón, abracé mis rodillas, y comencé a repasar cada recuerdo, cada escena, cada pequeño detalle de mi infancia que pudiera darme alguna pista, alguna señal. Pero, ¿sabes qué era lo más triste? Que no había casi nada. Solo huecos, silencios, espacios vacíos que nunca me atreví a llenar. Me acordaba de Teresa llevándome a la escuela, de sus manos peinándome antes de dormir, de sus regaños, de su manera de protegerme, pero, ¿mi mamá? Esa mujer que durante toda mi vida creí que lo era, apenas tenía de ella un par de imágenes borrosas, y ahora, ni siquiera sabía si esas imágenes eran reales, o inventadas por mi propia mente para llenar el vacío. Me preguntaba por qué nunca lo vi, por qué nunca lo sospeché, y sobre todo, por qué nadie, me dijo la verdad antes. A las 7, cuando el cielo ya empezaba a aclararse, me vestí casi sin pensar, me puse la primera ropa que encontré, agarré mi bolso, y salí de la casa. Caminé hasta la parada del camión, con el corazón latiendo como loco, y con una sola idea fija, tenía que hablar con alguien, tenía que encontrar respuestas. Pensé en mi tía Carmen, pero ella, ya en su edad, apenas me reconocía la última vez que la visité. Entonces, me vino a la mente don Ernesto, el vecino de toda la vida, ese que siempre estaba asomado en la ventana, pendiente de todo, conocedor de cada historia del barrio, cada escándalo, cada nacimiento, cada chisme. Sin pensarlo mucho, fui a tocar su puerta. Cuando me abrió, apenas lo saludé, y de golpe le solté la pregunta que me quemaba por dentro. Don Ernesto, ¿usted se acuerda de cuando nací? Me miró, con esa expresión de sorpresa que solo alguien mayor puede tener cuando lo agarran desprevenido a primera hora de la mañana. Me hizo pasar, me ofreció un café, pero yo, ni sentarme podía. Por favor, dígame, ¿usted recuerda quién era mi mamá? Se quedó callado, mirando al suelo, moviendo las manos como nervioso, y después de unos segundos, me dijo: Ay, Carmencita, mire, yo ya estoy grande, y hay cosas que, mejor pregúntele a su tía Rosa, ella sabe más de esos asuntos. Su tono, su forma de evitar el tema, solo me confirmaron lo que ya sospechaba, había algo que todos sabían, menos yo. Sin perder más tiempo, me fui directo a casa de mi tía Rosa. La más habladora de todas, la que siempre tenía algún comentario, alguna historia que contar, siempre al tanto de todo. Toqué la puerta, y cuando me abrió, la vi ponerse pálida. No tuve que decir mucho, apenas me miró, y supo para qué iba. Tía, por favor, necesito que me diga la verdad. Ella bajó la mirada, respiró profundo, y me dijo, casi en un susurro: Ay, hija, ¿para qué quieres saber cosas que ya pasaron? Hay cosas que es mejor dejarlas donde están.
su voz temblaba, sus manos también, y yo, sentí que el mundo me daba vueltas. Salí de ahí, con más preguntas que respuestas. Caminé de regreso a mi casa, abrí la puerta, y me dejé caer en el suelo, llorando, gritando, golpeando el piso como si así pudiera sacar toda esa rabia, toda esa tristeza, toda esa frustración. Y ahí, entre lágrimas, con el rostro escondido entre mis manos, me hice una promesa. No iba a parar hasta descubrir toda la verdad, aunque me costara el corazón, aunque me partiera en 1000 pedazos, aunque ya fuera demasiado tarde para entender por qué me lo ocultaron tanto tiempo. Los días que siguieron fueron un completo desorden, por fuera y por dentro. Mi casa parecía un campo de batalla, y mi cabeza, peor todavía. Me levantaba, pero no desayunaba. Me sentaba en el sillón, pero a los 5 minutos ya estaba de pie otra vez, caminando de un lado a otro como alma en pena. No tenía hambre, no tenía sueño, solo ese nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Abría los cajones, sacaba las cajas viejas, esas donde guardo las fotos, las cartas, los papeles que uno guarda, por si algún día sirven para algo. Me sentaba en el suelo, rodeada de recuerdos, y miraba cada foto como si fuera la primera vez. Me quedaba ahí, con las imágenes entre las manos, tratando de encontrar señales, algo que me dijera, sí, Carmen, aquí estuvo siempre la verdad, solo que no quisiste verla. Veía las fotos de Teresa, tan joven, con esa mirada que en su momento me parecía solo de hermana mayor, pero que ahora, con este nuevo dolor en el pecho, me parecía llena de algo más, de una tristeza que yo nunca entendí, de un amor diferente, más profundo, más prohibido, más doloroso. Una tarde, después de horas revolviendo papeles, encontré un cuaderno viejo, uno de esos de tapas duras, de rayas, donde de niña escribía cualquier cosa. Lo abrí, y entre dibujos torcidos y letras mal formadas, encontré una frase que me dejó helada. Hoy Tere lloró otra vez cuando me llevó a dormir. No sé por qué llora tanto. Leí esa línea 1, 2, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba suficiente. Esa letra, esa era mi letra, de cuando tenía ¿qué? 7 años? 8 tal vez. Y entonces, como si alguien hubiera prendido una luz dentro de mi cabeza, empecé a recordar cosas, imágenes sueltas. Me vi acostada en mi cama, con Teresa sentada a mi lado, acariciándome el pelo, diciéndome en voz bajita que todo iba a estar bien, que no debía preocuparme, que ella siempre iba a estar conmigo, siempre. Recordé su cara, sus ojos hinchados, su manera de respirar hondo antes de apagar la luz, y cómo, cuando pensaba que yo ya estaba dormida, la escuchaba llorar, tapándose la boca, como si el dolor le saliera por todos los poros, pero no quisiera que yo me diera cuenta. ¿Por qué lloraba tanto? ¿Qué era lo que la atormentaba así, en silencio, noche tras noche? No pude quedarme quieta. Me levanté del suelo como impulsada por una fuerza que ni sé de dónde salió, y empecé a abrir más cajones, más cajas, más bolsas, buscando, desesperada, como si mi vida entera dependiera de encontrar algo, cualquier cosa que me diera una respuesta. Revisé papeles viejos, recibos de luz, cartas sin remitente, boletas escolares, y en medio de todo eso, encontré una bolsa de plástico, de esas amarillas, arrugada por los años, donde Teresa guardaba papeles que siempre decía que eran cosas sin importancia. Y ahí, entre facturas y recetas médicas, la encontré. Una foto. Una foto en blanco y negro, gastada, doblada en las esquinas, donde ella, Teresa, aparecía de pie, más joven de lo que jamás la recordé, con el vientre grande, redondo, imposible de disimular. Me quedé mirando esa imagen, con las manos temblando, sin poder respirar, sin poder creer lo que tenía frente a mí. La miré una vez, y otra más, como si pudiera cambiar lo que veía,
como si pudiera convencerme de que era otra persona, de que tal vez era una amiga, una prima, cualquier mujer, menos ella. Pero no, era Teresa. Era su cara. Era su cuerpo. Era ella, esperándome, a mí. Me dejé caer en el sillón, con la foto pegada al pecho, llorando, sollozando, sintiendo como si el mundo entero me cayera encima. Y mientras me limpiaba las lágrimas, una sola pregunta me dio vueltas y vueltas en la cabeza. Si esa foto existía, si esos recuerdos eran reales, entonces, ¿cuánto más me habían ocultado? ¿Cuántas más verdades estaban esperando, listas para destrozarme, una detrás de otra? La rabia que sentí no fue algo que apareció de repente, fue como un incendio que fue creciendo poco a poco, hasta consumir todo lo que había dentro de mí. No era una rabia suave ni pasajera, sino un fuego intenso que quemaba cada rincón de mi alma, mezclado con tristeza, decepción y un dolor profundo que me hacía temblar las manos y quebrar la voz cada vez que intentaba hablar de ello. Sentí que me habían traicionado. No solo a mí, sino a toda la vida que había construido con esas personas que creía que me amaban. ¿Cómo podía ser que durante tantos años me hubieran escondido algo tan fundamental, algo que cambiaba por completo todo lo que sabía de mí? ¿Cómo podían callar durante tanto tiempo, fingiendo que todo estaba bien, mientras yo vivía con ese vacío imposible de llenar? Un día decidí ir al cementerio donde descansaba Teresa. Llegué con el corazón cargado de sentimientos encontrados. Por un lado, un amor inmenso por aquella mujer que me había cuidado, protegido y amado de una manera que yo creía única. Por otro, una rabia profunda, una furia contenida que explotaba en mi pecho, por el silencio, la mentira y el peso de esos secretos. Me acerqué a su tumba con pasos lentos y temblorosos. La piedra fría bajo mis dedos parecía reflejar el frío que sentía por dentro. Me arrodillé, apoyé la cabeza sobre la lápida y dejé que las lágrimas brotaran sin pedir permiso. Le hablé, aunque sabía que no podía escucharme, aunque ella ya no estuviera allí para responder. Teresa, ¿por qué me ocultaste la verdad? ¿Por qué llorabas sola en las noches, mientras yo crecía sin saber quién era realmente? ¿Por qué me hiciste cargar con un secreto tan pesado? Mi voz se quebró y un sollozo escapó de mi pecho. Después de ese momento de confesión silenciosa, supe que debía buscar respuestas más claras. Volví a buscar a mi tía Rosa, aquella que la vez pasada me había cerrado la puerta a medias con evasivas y miedo. Esta vez fui con más fuerza, con más necesidad de saber, porque ya no podía vivir en la incertidumbre. Cuando toqué su puerta, sentí que todo en mí temblaba. Entré y, sin darme tiempo a respirar, le pedí que me contara todo lo que sabía, todo lo que siempre se había callado. La vi vacilar, pero la fuerza de mi necesidad la hizo hablar. Me contó con voz quebrada cómo Teresa, siendo apenas una niña, quedó embarazada y como la familia, temerosa de la sociedad y de las críticas, decidió esconder esa realidad. Me habló de noches interminables de llanto silencioso, de sacrificios invisibles y de un amor silencioso que prefirió esconder la verdad para protegerme a mí, para darme una vida libre de juicios y dolor. Sus palabras fueron como cuchillos y abrazos al mismo tiempo. Por un lado, sentí un dolor punzante, porque me di cuenta de cuánto sufrimiento hubo detrás de ese silencio. Por otro, entendí que ese secreto, por más terrible que fuera, era un acto de amor, aunque imperfecto. Salí de su casa con la mente llena de preguntas y el corazón dividido entre la comprensión y la ira. Caminé por las calles de mi barrio, aquellas que alguna vez me dieron seguridad, pero que ahora me parecían extrañas, lejanas, como si no me pertenecieran. Sentí que tenía que enfrentar todo eso, que debía aceptar el dolor, la rabia y la confusión para poder seguir adelante. Comprendí que el camino hacia la verdad y la paz no sería fácil ni rápido, pero que no tenía otra opción si quería sanar.
y aunque el peso del pasado parecía demasiado grande para cargar, también sentí una chispa de esperanza. Supe que al enfrentar ese dolor, por más intenso que fuera, comenzaría a liberarme de él y a encontrar la fuerza para reconstruir mi historia desde la verdad. Porque solo enfrentando el dolor, solo aceptándolo, podría finalmente empezar a sanar y a perdonar, no solo a los demás, sino también a mí misma. Después de semanas sumergida en ese mar de emociones contradictorias, llegué a un punto donde sentía que ya no podía cargar sola con ese peso tan grande. La verdad que había descubierto no era solo mía, pesaba también sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre todos los que amaba. Pero, ¿cómo contarles algo que había estado escondido por tantos años? ¿Cómo enfrentar su posible dolor sin causar más heridas? ¿Sería capaz de sostener el daño que esa verdad podría provocar? Recuerdo aquellas noches en vela, con la casa en silencio y solo el ruido lejano del reloj marcando cada segundo que parecía alargarse infinitamente. Me sentaba en la sala con el álbum familiar abierto sobre mis piernas. Miraba las fotografías de tantas generaciones, de tantos momentos felices y tristes, de risas y lágrimas. Veía las manos entrelazadas, los rostros sonrientes, las miradas llenas de amor. Y sentía un amor profundo por esa familia, pero también una culpa inmensa por mantenerlos en la oscuridad durante tanto tiempo. Me preguntaba si tendría el valor suficiente para enfrentar lo que venía. ¿Sería capaz de compartir esa verdad sin romper la delicada armonía que aún existía entre nosotros? La duda me carcomía, el miedo a perder la confianza de Lucía y Javier, a que no me creyeran, a que se alejaran de mí, a que el peso de la verdad los lastimara para siempre. Pasaban los días y yo seguía meditando, hablando conmigo misma en voz baja, intentando escuchar lo que mi corazón realmente quería decirme. La tentación de guardar silencio, de protegerlos de ese dolor, era fuerte. Era como un abrazo frío que me llamaba a mantener las apariencias, a conservar la mentira como escudo para evitar que el dolor se extendiera. Pero el peso de la mentira, de las verdades a medias, era cada vez más insoportable. La mentira se convertía en una sombra que me perseguía, un muro invisible que me separaba de ellos. Un día, decidí llamar a Lucía. Su voz dulce y cálida al otro lado de la línea me dio algo de fuerza, un poco de coraje que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Con la voz quebrada, le confesé que había descubierto algo importante, algo que necesitaba compartir con ella y con su hermano. Lucía lloró conmigo, me pidió que le contara todo, sin importar lo difícil que fuera. Pero Javier se mostró escéptico, parecía no querer creer que nuestra familia tuviera secretos tan profundos, tan dolorosos. Sabía que debía preparar el terreno, reunir pruebas, documentos, fotos, cartas, para que comprendieran que no se trataba de una invención o un malentendido. No podía dejar espacio para dudas, para que el miedo o la incredulidad los alejara aún más. Cuando los llamé para sentarnos a hablar, sentí un nudo en la garganta que no se quitaba. Los vi llegar con miradas inquisitivas, mezcladas con preocupación y curiosidad. En ese momento supe que estaba ante una prueba de fuego para nuestro amor, para nuestra familia. Comencé a contarles desde el principio, con toda la sinceridad y amor que pude reunir. Les hablé del hospital, de los papeles, de Teresa, de la historia que nunca me habían contado. Les mostré las fotos, las cartas, los documentos que confirmaban todo. Cada palabra era un ladrillo que derribaba el muro del silencio, que abría las ventanas para dejar entrar la luz de la verdad. Lucía lloraba, me abrazaba y me agradecía por confiar en ellos. Su abrazo era cálido, lleno de comprensión y ternura. Javier, aunque duro en su exterior, se quedó en silencio, leyendo cada palabra, procesando la verdad con una mezcla de incredulidad y aceptación. Su mirada se suavizaba poco a poco, revelando un corazón que empezaba a abrirse. Al terminar, el silencio llenó la habitación. Sabía que nada volvería a ser igual,
que ese momento marcaba un antes y un después en nuestras vidas. Pero sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos juntos, enfrentando la verdad como familia, dispuestos a sanar las heridas que el pasado había dejado. Comprendí que, aunque la verdad duele, también libera. Que esconderla solo prolongaba el sufrimiento y que compartirla, aunque difícil, era el primer paso para la sanación. Que el amor verdadero no teme a las sombras del pasado, sino que las ilumina con la fuerza de la honestidad y la confianza. Y aunque la incertidumbre seguía ahí, supe que habíamos dado un paso enorme hacia la reconciliación y la paz. Porque a veces, el peso de la elección es tan grande, que solo el amor puede sostenernos para tomarla, para dar el salto hacia lo desconocido, para construir un futuro más sincero y verdadero, juntos. Desde el momento en que tomé la decisión de llamar a Lucía y a Javier para sentarnos a hablar, sentí que un nudo enorme se instalaba en mi garganta, uno que parecía querer quedarse allí para siempre. Sabía que lo que estaba a punto de contarles cambiaría para siempre la manera en que nos veíamos como familia, la forma en que nos relacionábamos, y posiblemente también la manera en que nos sentiríamos con nosotros mismos. No era simplemente una charla más, era la verdad que había descubierto, un secreto escondido durante tantos años, un peso que llevaba yo sola y que ahora necesitaba compartir, aunque tuviera miedo de las consecuencias. Preparé la casa con esmero, como si ese orden exterior pudiera poner algo de orden dentro de mi alma revuelta. Limpié cada rincón con cuidado, recogí los papeles que aún estaban dispersos, y coloqué unas flores frescas en la sala, tratando de crear un ambiente cálido, tranquilo, que pudiera suavizar la tormenta que esperaba desatarse en nuestra reunión. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas, sosteniendo la carpeta donde guardaba todos los documentos, las fotografías y las cartas que confirmaban esa historia que ahora debía compartir. Esos papeles no eran solo hojas, eran pedazos de mi vida, de nuestra historia familiar, y ahora les pertenecían también a ellos. Cuando Lucía y Javier llegaron, noté en sus rostros una mezcla compleja de emociones, curiosidad, preocupación, incertidumbre, y algo de tensión contenida. Lucía, con su sensibilidad característica, mostraba esos ojos grandes y brillantes que reflejaban un amor profundo y una comprensión sin palabras. Javier, por su parte, mantenía una expresión seria, una fachada firme que sabía que ocultaba el miedo, la confusión y la duda que también sentía, aunque no lo mostrara tan abiertamente. Empecé a hablar despacio, con la voz entrecortada por el nerviosismo, consciente de que cada palabra podía abrir heridas antiguas o tender puentes de sanación. Les conté desde el principio, explicándoles cómo descubrí la verdad en aquel hospital olvidado, los papeles guardados en archivos polvorientos, la historia de Teresa, y cómo esa verdad había sido escondida para protegernos del dolor y del juicio. Les mostré las fotos, las cartas y los documentos, cada uno como una pieza de un rompecabezas que por fin estaba comenzando a armarse. Lucía escuchaba con atención profunda, y en más de una ocasión sus ojos se llenaban de lágrimas que ella esforzaba por contener para sostenerme. Su abrazo, cálido y fuerte, fue un bálsamo que me dio fuerza para seguir adelante. Javier, aunque al principio se mostró incrédulo, comenzó a cambiar conforme veía las pruebas ante sus ojos. Pude ver en su mirada la lucha interna, el choque entre la incredulidad y la aceptación, el intento de proteger su corazón frente a esa verdad tan dolorosa. La conversación se extendió durante horas, llena de preguntas difíciles, silencios profundos, suspiros y emociones intensas. Lucía preguntaba con ternura y preocupación, buscando entender cada detalle y cada sentimiento. Javier, con su lado más práctico, pedía explicaciones claras, datos concretos y respuestas a las dudas que le invadían. A pesar de lo duro que fue, sabíamos que esa charla era imprescindible para romper el ciclo de silencio y empezar a sanar esas heridas que nos habían mantenido separados. Al concluir, nos quedamos abrazados en silencio, compartiendo ese momento de vulnerabilidad y amor. Sentí que,
aunque el camino que nos esperaba sería difícil y lleno de retos, estábamos juntos y dispuestos a enfrentar la verdad, a reconstruirnos como familia desde la sinceridad y la aceptación. En ese abrazo sentí el compromiso tácito de que no permitiríamos que el pasado nos dividiera, sino que usaríamos la verdad para fortalecernos y apoyarnos mutuamente. En ese instante supe, con una certeza profunda, que nuestra familia estaba lista para comenzar a reconstruirse sobre bases sólidas de honestidad y amor. Que aceptaríamos las sombras que nos habían acompañado y que miraríamos hacia un futuro más claro, libre y lleno de esperanza. Porque a veces, el peso de la elección es tan inmenso que solo el amor tiene la fuerza necesaria para sostenernos, para guiarnos por el camino correcto, para dar ese salto hacia lo desconocido y construir un futuro verdadero y sin miedo, juntos. Después de la profunda conversación que tuve con Lucía y Javier, comprendí que el siguiente paso, aunque temido, era inevitable y absolutamente necesario, reunir a toda la familia para compartir esa verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. El peso de esa responsabilidad se sentía enorme sobre mis hombros, pero también sabía que no podía seguir guardando ese secreto, por más doloroso que fuera. Nuestra familia merecía conocer la verdad, aunque temiera las reacciones, los recuerdos revividos y las heridas que esa revelación podría abrir. Me dediqué a preparar la casa con extremo cuidado. Limpié cada rincón, ordené los muebles, arreglé la sala para que transmitiera un ambiente acogedor y sereno. Coloqué flores frescas que compré temprano aquella mañana, buscando que ese gesto aportara un poco de esperanza y calidez. Mientras hacía todo esto, sentía mi corazón latir acelerado, mezclado con nerviosismo, ansiedad y, al mismo tiempo, una silenciosa esperanza de que ese encuentro nos ayudara a sanar. Los familiares comenzaron a llegar poco a poco. Vi en sus rostros una amalgama compleja de emociones, curiosidad, temor, incertidumbre y una expectación silenciosa que parecía llenar cada rincón del hogar. Los abrazos y saludos fueron cálidos pero cargados de tensión, como si todos sintieran que estábamos a punto de cruzar una frontera invisible que cambiaría nuestras vidas para siempre. La sala se fue llenando y el aire se volvió denso, el silencio palpable. Cada uno se sentó, algunos con las manos entrelazadas, otros con la mirada fija en el suelo, todos esperando que ese momento se convirtiera en un antes y un después. Respiré profundo, sentí un hormigueo en el estómago y comencé a hablar, con la voz temblorosa pero decidida. Les conté todo lo que había descubierto, los documentos antiguos, las cartas olvidadas, las fotografías que mostraban una verdad que había estado oculta en las sombras durante tantos años. Les hablé de Teresa, de su amor silencioso, de los sacrificios que hizo para protegernos, y de la difícil decisión que tomó la familia para mantener ese secreto y evitar el dolor y el juicio que podrían haber llegado con la verdad. Mientras hablaba, observaba cómo algunos familiares se limpiaban las lágrimas, otros se abrazaban con fuerza buscando consuelo, y algunos permanecían en silencio, procesando la revelación que ahora era imposible ignorar. Los más jóvenes escuchaban con atención, aunque sus miradas reflejaban la dificultad de comprender completamente lo que se les estaba contando, pero estaban ahí, con el corazón abierto para recibir esa historia que ahora les pertenecía. Hubo momentos de tensión, de preguntas difíciles, de recuerdos dolorosos que emergían de las profundidades del pasado. También hubo momentos de esperanza, de perdón sincero y de promesas para trabajar juntos en la reconstrucción de nuestra familia, libres de secretos y mentiras. La verdad, por dura que fuera, parecía traer consigo una luz nueva que iluminaba incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas. Al concluir la reunión, nos quedamos abrazados en silencio, sintiendo que, aunque el camino hacia la sanación sería largo y complicado, estábamos juntos y preparados para recorrerlo. En ese abrazo compartido había un pacto silencioso, no dejar que el pasado nos separara, sino usar la verdad como un lazo que nos fortaleciera y nos uniera aún más. Mientras despedía a mis familiares y los veía partir, pensé en Teresa, en su valentía y en ese amor silencioso que siempre nos sostuvo,
aunque nunca lo hubiéramos sabido del todo. Supe que bajo ese mismo cielo que había visto nuestros secretos y sufrimientos, estábamos dando el primer paso hacia una nueva etapa, una etapa más libre, más auténtica y más unida. Porque al final, comprendí que la verdad no solo libera, sino que también une, y que en esa unión está la fuerza que necesitamos para seguir adelante, juntos, como familia. Después de aquella reunión familiar que parecía haber levantado un peso enorme de mis hombros, sentí también la clara conciencia de que el camino hacia la sanación apenas estaba dando sus primeros pasos. La verdad, aunque dura y a veces desgarradora, tiene un poder transformador profundo, puede darle un nuevo significado a nuestro pasado y abrir las puertas a un futuro más auténtico, lleno de esperanza, reconciliación y libertad. Los días que siguieron fueron de mucha reflexión y silencio. Me encontraba sola en la sala de mi casa, mirando a través de la ventana, observando el movimiento del barrio, mientras mi mente volvía una y otra vez a esos fragmentos de mi infancia que antes parecían incompletos o confusos. Pero ahora, bajo la luz clara de la verdad, esos momentos empezaban a encajar, a cobrar sentido y a formar un cuadro completo de nuestra historia familiar. Comencé a ver a Teresa con una nueva mirada. Ya no la veía solamente como la hermana mayor con quien compartí tantas etapas de la vida, sino como la mujer valiente y llena de amor que tomó decisiones difíciles, muchas veces en silencio y soledad, para protegernos a todos. Pensaba en sus lágrimas escondidas, en sus suspiros nocturnos y en la forma en que nos cuidó con un amor tan profundo que muchas veces yo no entendí. Esa comprensión me llenaba de ternura, pero también de una tristeza inmensa por todo lo que ella cargó sola. Sentí una necesidad urgente de compartir esa historia con mis nietos, esos pequeños que merecían conocer la verdad de manera que los ayudara a sanar, a crecer y a sentirse parte de esa historia familiar sin miedo ni resentimiento. Así que me senté con papel y lápiz, y comencé a escribirles una carta, un legado de palabras sinceras, llenas de cariño y verdad, donde les hablé de Teresa, del secreto que nos había unido y separado, y de la importancia de la honestidad para alcanzar la paz y la unidad en nuestra familia. Recuerdo el día exacto en que reuní a mis hijos y nietos en la sala de la casa. Les entregué la carta y les pedí que la leyeran con calma y con el corazón abierto, para que pudieran sentir cada palabra con toda la sinceridad y el amor con que fue escrita. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de comprensión profunda y amor sincero. Fue un momento cargado de emociones intensas, un verdadero punto de inflexión donde el pasado dejó de ser una carga para convertirse en una historia que nos fortalecía y unía. Desde entonces, nuestra familia empezó un proceso lento pero constante de sanación. Las heridas abiertas por años de silencio, secretos y medias verdades comenzaron a cerrarse, dejando espacio para el perdón, la esperanza y la reconciliación. Comenzamos a hablar con más libertad, a compartir recuerdos, emociones y sentimientos guardados. Reímos juntos, lloramos juntos, y poco a poco empezamos a construir nuevos lazos basados en la sinceridad, la comprensión mutua y el amor incondicional. Observaba con gratitud cómo mis hijos y nietos crecían con ese conocimiento, y sentía una paz interior profunda y una serenidad que hacía años no experimentaba. Supe que, a pesar de las dificultades y el dolor, habíamos encontrado un camino para resignificar nuestro pasado y mirar hacia adelante con esperanza renovada, unidad y fortaleza. Porque la verdad, aunque a veces duela, tiene un poder liberador y transformador. Cuando la compartimos con valentía y amor, construimos puentes que nos unen y fortalecen, creando una familia más auténtica, resiliente y llena de vida. Así, mientras el sol se ocultaba lentamente aquella tarde en el horizonte, sentí que finalmente habíamos cerrado un capítulo doloroso para abrir uno nuevo, iluminado por la verdad, la comprensión y, sobre todo, por ese amor que siempre nos ha sostenido, incluso en las sombras. Llegar a este punto de mi historia no ha sido un camino sencillo ni rápido. Ha sido un viaje largo y tortuoso, cargado de emociones intensas que a veces ni yo misma puedo explicar con palabras claras y sencillas.
durante tantos años, viví con un vacío profundo en el pecho, con secretos, silencios y cargas invisibles que me acompañaban en cada paso, en cada pensamiento, sin entender del todo su peso ni su verdadero significado. Ahora, después de todo lo vivido y compartido, puedo ver que esos secretos, esas verdades ocultas, no eran más que reflejos del amor imperfecto que nos une como familia. Un amor que a veces duele, que se oculta en gestos silenciosos, en lágrimas no derramadas, en decisiones difíciles tomadas con el corazón, aunque parezcan equivocadas o incomprendidas desde afuera. Contarles a mis hijos, a mis nietos y a toda la familia la verdad que descubrí fue un acto de valentía que no sabía si tenía dentro de mí, pero que terminó siendo un acto de amor y entrega. Hubo lágrimas, sí, muchas lágrimas que brotaron sin control, pero también preguntas profundas, dudas que nos hicieron más humanos y vulnerables. Y, sobre todo, hubo una nueva oportunidad para amarnos con sinceridad, con autenticidad y con ese amor que trasciende el tiempo y el dolor. He aprendido que la verdad, aunque a veces sea difícil de aceptar y duela en lo más profundo, es el cimiento más sólido sobre el que se pueden construir relaciones verdaderas, sanas y duraderas. Muchas veces creemos que guardar secretos es una forma de proteger a quienes amamos, pero en realidad esos secretos muchas veces levantan muros invisibles que nos separan, que nos aíslan y que nos privan de la paz que todos anhelamos y merecemos. Por eso, hoy quiero dirigirme a ti, que me escuchas o me lees en este momento, desde lo más profundo de mi corazón y con toda la humildad que este camino me ha enseñado. Quiero invitarte a que mires hacia tu propia historia con la valentía que a veces creemos no tener. Tal vez también haya secretos en tu alma, silencios que han creado distancias entre quienes amas, verdades que has temido enfrentar por miedo a lo que pueda pasar, por temor a romper lo que aún queda unido. Pero quiero que sepas que no estás sola. No tengas miedo. La verdad, aunque pueda doler, tiene un poder inmenso para liberarnos, para transformarnos y para sanar las heridas más profundas que guardamos. Solo cuando nos atrevemos a enfrentarla con amor, honestidad y paciencia, podemos construir puentes fuertes y duraderos que nos unan y fortalezcan los lazos que realmente importan y que merecen durar toda la vida. Te invito a que abraces esa verdad, a que la compartas con quienes te rodean, con tu familia, con tus amigos, con quienes amas y que merecen conocerte en toda tu esencia. Que juntos puedan construir un futuro más auténtico, lleno de amor, comprensión, respeto y perdón. Que el silencio se rompa para dar paso a la comunicación sincera y a la sanación colectiva. Recuerda siempre que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para reconstruir, para abrir el corazón y para amar con toda el alma. Que cada historia, por difícil o dolorosa que sea, puede convertirse en una fuente inagotable de fuerza, esperanza y luz si la enfrentamos con valor, con paciencia y con mucho cariño. Gracias, de todo corazón, por acompañarme en este viaje tan íntimo, por abrir tu alma para escuchar mi historia y por entender que, aunque las sombras parezcan interminables, siempre hay luz al final del camino, una luz que nos guía hacia la paz y la reconciliación. Y si tú también tienes una historia que contar, un secreto que guardar o un silencio que romper, no lo hagas sola. Comparte, habla, libera tu alma y sana. Porque en la verdad está la verdadera libertad, y en el amor está la vida misma, plena de posibilidades, esperanza y nuevos comienzos. No olvides nunca que la vida nos brinda segundas oportunidades para corregir caminos, para reconciliarnos, para perdonar y para amar con todo el corazón. Hoy te dejo esta invitación con todo mi amor y sinceridad, abre tu alma, habla tu verdad y camina hacia la luz que siempre ha estado dentro de ti, esperando que la encuentres y la abraces con fuerza. Si esta historia te tocó el corazón, imagina cuántas más están por llegar. Suscríbete al canal y activa la campanita, así recibirás cada nuevo capítulo antes que nadie. Y sigue con nosotras en este viaje de memorias, decisiones y emoción.